Muy buenas tardes, Gilda, ¿está por ahí? Bueno, esperaremos un momentito a sus compañeros que se vayan uniendo a la sala para iniciar la clase. Mientras tanto, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Eh, ¿Se recuerda usted que vimos la clase pasada, Gilda? Me parece que están con algún problema de señal. Esperaremos a que se unan un momentito a sus compañeros. Childa, ¿cómo está? Buenas tardes, Licen. Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien. Está con problemas en su señal. Sí, Licen, pero ahora ya tengo buena señal. Ya, muy bien. ¿Cómo le ha ido con la actividad que les dejé yo en la clase pasada? ¿Estuvo bien? Aún no lo he realizado, Licen. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cuál ha sido el inconveniente que no haya podido hacer la tarea? Cuénteme para que lo solucionemos. Falta de tiempo, Licen. No he atendido muy bien también en la clase. Está un poco distraída con otras ocupaciones. Ya, muy bien. Pero algo sí que tenemos que tener en cuenta es de que hoy día usted puede realizar su actividad, ¿sí? Entonces, Sí, pero le me parece voy a... le parece que vaya haciendo su actividad? Vamos resolviendo lo que es el tema de la actividad, ¿sí? Mientras se van uniendo sus compañeros, nosotros vamos a ir relacionando, resolviendo la actividad, ¿ya? Eh, a ver. Licen. Vamos a ver, ¿se recuerda qué fue lo que vimos en la clase pasada? El poco tiempo que usted tuvo en la clase. Sí, Licen, hemos hecho la calculadora tributaria, ¿no? Para calcular la deuda tributaria. Muy bien, cálculo de La la mayoría deuda nos hemos tributaria. equivocado en el examen, es el error que hay. Bien, entonces, usted sabe que ¿qué es la deuda tributaria? ¿Se recuerda en qué consiste la deuda tributaria? Es el impuesto omitido más los intereses y multas que hay por no haber pagado el impuesto. Muy bien, exactamente. Entonces, es todo ese conjunto de accesorios, ¿no?, que la ley establece que castiga al contribuyente por no haber cancelado sus impuestos en forma oportuna.
tal cual lo establece la normativa, ¿no? Entonces, la normativa establece una fecha en la cual se debe pagar los impuestos, ¿no? Entonces, eh, la empresa o las personas que deciden no cancelar los impuestos deben saber de que el hecho de no pagar ya inmediatamente le conlleva a una serie de pagos adicionales, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la ventaja de que tenemos esa calculadora tributaria y nosotros podemos saber cuánto es nuestra deuda, ¿sí? Eh, Según el código tributario, ¿no? Nosotros podemos, si tenemos un impuesto, podemos hacer pagos parciales. La normativa dice que la administración tributaria, ¿no? No puede negarse a recibir pagos a cuenta. Es decir, si nosotros en ese momento no tenemos la totalidad también del impuesto, podemos hacer pagos parciales, ¿no? Entonces, eh, nos dan esa facilidad también para poder hacer pagos a cuenta. No siempre, cuando nosotros tenemos unos impuestos, por más que sepamos de que tenemos esas obligaciones, no siempre tenemos la disponibilidad de dinero para pagar un impuesto. Entonces, la administración tributaria está facultada para recibir esos pagos que nosotros estamos en capacidad de hacerlo en el momento que nosotros así lo decidamos, ¿cierto? Entonces, esa eh, es una ventaja también que se tiene en la parte de tributos, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, en la parte tributaria, sabemos cuando declaramos, por ejemplo, mm, realizamos la declaración de nuestros impuestos, ya sea en IVA, ya sea en transacciones, pero lo declaramos en forma oportuna dentro del término establecido, entonces nosotros estamos eximiéndonos de la multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Qué es la multa por incumplimiento de deber formal? El hecho de no informar a la administración tributaria cuánto han sido nuestros ingresos y cuánto es nuestra deuda tributaria, ¿sí? Entonces, para nosotros, el hecho de no informar oportunamente ya es una omisión. Entonces, si nosotros informamos a impuestos nacionales, por decir, de que cuánto es el IVA que le adeudamos, cuánto es el impuesto a las transacciones que le adeudamos, automáticamente ya nos estamos eximiendo de la multa por incumplimiento de deberes formales. Entonces, una declaración jurada dentro de término es importante realizarla independientemente si nosotros la vayamos a pagar o no, ¿sí? También eh, esa obligación tributaria, nosotros si, por ejemplo, determinamos que el IVA a cancelar es de 5.000 bolivianos, pero en ese momento nosotros no tenemos los 5.000 bolivianos, tenemos solamente 3.000 bolivianos. Entonces podemos pagar nosotros esos 3.000 bolivianos, lo cual nos queda como una deuda tributaria los restantes 2.000, que luego ese valor tendríamos que cancelarlo ya no mediante un formulario 200, sino mediante una boleta de pago que nosotros podemos acceder en la oficina virtual, ¿sí? A través de la boleta 1000. Cada vez que nosotros tengamos que pagar algo a cuenta, podemos pagarlo
a los 2 días, a los 5 días, a los 10 días. Cuando nosotros podamos disponer de esa cantidad de dinero para eh, poder cumplir con esas obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, una deuda tributaria, si sabemos que al fisco le debemos 5.000 bolivianos, pues podemos ir pagando en forma parcial. Mm, Fíjense que yo estoy hablando no de un compromiso ante impuestos nacionales mediante un plan de pagos. El plan de pago es otra opción que nosotros tenemos para pagar nuestros impuestos. Pero esto em, es una declaración voluntaria que nosotros estamos haciendo de que sabemos cuánto es esta deuda y la vamos a cancelar. ¿Sí? Entonces, eso para el fisco eh, es bueno porque hay un arrepentimiento eficaz de parte del contribuyente de que tiene esa deuda, sabe que tiene esa deuda y está con la mejor predisposición de cancelarla. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos acceder voluntariamente a la oficina virtual y decir, bueno, yo declaré mi formulario y no pude pagar, entonces me pongo un plazo yo personal, ¿no? Entonces voy pagando eh, y va disminuyendo esa deuda. Lo que nosotros tenemos que evitar cuando hay una deuda es de que impuestos nacionales nos gire la nota de cargo, ¿sí? Porque al existir ya una nota de cargo, quiere decir de que el fisco automáticamente ya ha detectado nuestra deuda y el pago de las obligaciones tributarias tiene que ser en forma rápida, ¿verdad? Entonces nos dan a nosotros término para que podamos presentar nuestros descargos, ¿no? Y decir, bueno, nosotros, por decir un error, nos equivocamos en emitir nuestra boleta 1000, ¿no? Entonces no la direccionamos bien nuestra boleta de pago de deuda. Entonces el fisco a nosotros nos convoca, ¿no? Mediante una notificación y nos dice, ustedes señores deben 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos los comprobantes de pago, pues iremos y el fisco revisará y posteriormente se realizará una corrección de datos materiales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros estamos realizando el pago de una deuda, em, tiene que estar esa boleta 1000 con todos los datos que requiere para que el pago que estamos haciendo vaya a disminuir esa deuda. Más o menos es así. Supongamos que eh, Marjorie, ¿no? A mí me presta 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, yo tengo que pagarle a Marjorie los 5.000 bolivianos, ¿sí? Si yo me equivoco, ¿no? Y cometo el error y en el código de su cuenta, en su cuenta del banco, se cruza y le pago a Trinidad. Entonces, por más que yo le haya pagado a Trinidad, siempre voy a quedar como deudora con Marjorie, porque ella fue la que me prestó el dinero. Entonces, ¿a quién tengo que devolver el dinero? Es a Marjorie. Entonces, esa deuda está generada en un formulario 400, que tiene como datos el periodo y sobre todo el número de orden del documento. Entonces, y el tipo de impuestos que yo tengo que pagar. Al realizar yo ese pago, tengo que dirigirlo bien y decir, voy a pagar
2.000 bolivianos de IVA porque mi deuda está declarada en este formulario, en el formulario 200 del periodo marzo del 2022 y el número de orden, el número del documento del formulario es 702518-3. Entonces, al momento de llenar yo esa boleta 1000, tengo que dirigirla muy bien para que automáticamente el sistema de impuestos nacionales descuente la deuda de ese formulario. Muchas veces suceden ese tipo de errores, es común, y eso se llaman errores materiales. ¿Por qué razón? Porque en vez de poner enero, en vez de poner marzo, pusimos enero. En vez de colocar el impuesto, el código del formulario que era 200, le pusimos 400. En vez de poner el número de orden en el 702318-4, le pusimos 703318-4. Entonces, como es un sistema computarizado, los datos que nosotros incluyamos ahí no van a estar bien dirigidos. ¿Qué debemos realizar nosotros en este momento? Es apersonarnos a la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales con nuestro comprobante, ¿no? Con nuestro formulario impreso y solicitar una corrección de datos materiales, de errores materiales. ¿Por qué? Porque la deuda yo la he pagado, o por lo menos la he pagado en parte, ¿sí? Entonces, debo corregir los errores que he cometido en el llenado de una boleta 1000. La boleta 1000 me sirve para pagar todas las deudas tributarias que yo tenga, ¿no? Entonces, esa boleta la encontramos nosotros en el portal, ¿sí? La tenemos que llenar. ¿Y cuál es el único requisito que yo debo tener en cuenta al momento de elaborar una boleta 1000? Saber de que esa boleta yo la debo emitir hoy día y la debo pagar hoy día. ¿Qué pasa si yo no pago esa boleta 1000? Si yo no pago esa boleta 1000 de pago de esa deuda, automáticamente el sistema la anula, ¿sí? Entonces, si yo la elaboré la boleta para pagarla hoy día y no la pagué por alguna otra circunstancia, no llegué temprano al banco, no sé, la aplicación virtual del banco no estaba habilitada, ¿no? Entonces, automáticamente esa boleta desaparece del sistema. Para que tenga validez ese pago de esa boleta, tengo que realizarla el día que la he generado esa boleta. Porque ya ahora todos los contribuyentes, ¿no? Realizan sus pagos a través de la oficina virtual. Entonces, em, al generar la boleta, automáticamente el sistema la desecha y nuevamente mañana tengo que elaborar una nueva boleta porque uno, posiblemente la deuda tributaria haya cambiado, porque ha cambiado la UFB, ha aumentado el interés por tiempo, ¿verdad? Entonces, sí o sí tengo que volver a recalcular mi deuda tributaria el día en que yo la voy a pagar, ¿sí? Sí, no hay modificaciones porque hay veces que de un día para otro no hay cambios sustanciales, ¿sí? Fíjense que si yo no lleno en forma correcta mi boleta de pago, no hago el cálculo correcto de mis intereses y multas, siempre voy a tener una deuda tributaria. Entonces, por más un boliviano que sea,
esa deuda tributaria va a estar ahí. Me debe, pues me debe un peso, me debe un boliviano. Vamos a tener que pagarlo, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos precaución el momento en que nosotros calculamos nuestra deuda tributaria. ¿Cuándo la voy a pagar? ¿Sí? Ustedes se han fijado de que al momento de llenar los datos en la calculadora tributaria, dice qué fecha la vamos a pagar. Generalmente hay un plazo hasta de 3 días, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, la tenemos ya la deuda, sabemos cuánto es. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese día en que nosotros vamos a pagar, tomemos la precaución de nuevamente realizar el cálculo de la deuda tributaria, ¿ya? Del tributo omitido con todos sus accesorios. Entonces, eso hace que nosotros podamos realizar eh, los pagos para extinguir nuestra deuda tributaria. ¿Listo? Bueno, a ver cómo le ha ido a Carlos Daniel, a Trinidad, a Marjorie, porque no he recibido yo tareas hechas de la clase pasada que han pasado. A ver, díganme por qué. ¿Qué pasó? A ver, aquí miren, les voy a mostrar qué fue lo que pasó. El 8 listen todavía no lo presenté porque todavía no lo he terminado de hacer. Ya, El 7 fue que le presenté, pero me fijé el 8 que es hasta el lunes. hasta el lunes, ¿verdad? Sí, Ya, bueno, pero debemos, no debemos dejarnos vencer por el tema de las tareitas, porque es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿ya? sí, es la única tarea que me falta a mí, listen. Muy bien, listo. ¿Y los demás? ¿Cómo han hecho la, hay algunas dudas? ¿Y si lo hacemos ahora? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Carlos Daniel. Lo estoy haciendo recién. No me di el tiempo, que había sido corto. Bueno, Ya. sí dio tiempo, pero y quería hacerlo largo la historia para que sea creíble. Y ya estoy terminándola ahorita. Ah, ya, la 7, ¿no? Sí, sí, Nuestra la sí. historia, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Eh, y si vamos haciendo la tarea también la del cálculo tributario, a ver, ¿quién Sí, Licen. quiere? Está bien. ¿Ya? Sí, dicen Entonces, por favor. bueno, vamos a ver entonces el cálculo de la deuda tributaria. Vamos a vernos acá. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer para determinar para poder calcular nuestra deuda tributaria? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el impuesto omitido. El primer paso. El primer paso es calcular nuestro impuesto omitido. ¿Cuánto es el impuesto que hemos omitido? Por ahí de repente, no sé, estaba de vacaciones la contadora y se olvidó, pues, ¿no? De hacer los libros de compras y ventas, ¿no? El registro de compras y ventas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, vamos a ver acá, la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tributo omitido, ¿sí? Ah, caramba, para eso tengo que eh, saber si es en el caso del IVA, ¿no? Tener ya un registro de todo lo que son eh, mis compras y mis ventas. Tengo que sumarlas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa por acá. Porque no quiere dar. A ver, vamos a ver acá. Vamos a irnos con otra.
Vamos a ir acá. Listo. Em, Estudios, principios, cálculo de la deuda tributaria. Muy bien. Esto la vamos a abrir en este momento. Bien. Entonces, aquí tenemos la, la deuda. Sabemos que ya tenemos los periodos, ¿sí? Sabemos que es el año 2019, ¿sí? Aquí, ah, listo. Debemos estos impuestos, ¿no? Vino este contribuyente y nos dijo, miren, yo no he pagado marzo, mayo y diciembre del 2019. No sé ni cuándo. Entonces nosotros le decimos, ¿cuántos han sido sus ventas? ¿Cuántos han sido sus compras? Entonces vamos a tomar en cuenta cuáles han sido sus ventas y calculamos el débito fiscal y el crédito fiscal. El monto que tenemos para pagar en el caso del IVA va a ser la diferencia entre nuestro débito y nuestro crédito, ¿sí? Bien, una vez tenemos esos montos, ¿sí? Cuánto es nuestro débito, cuánto es nuestro crédito, determinamos el importe a pagar del IVA, ¿sí? Tenemos acá el IVA, tenemos a pagar 13.754, ¿sí? Y del impuesto a las transacciones, 3.978. Ya nos dimos cuenta que en el mes de diciembre sus compras eran mayores que sus ventas, ¿sí? Por lo tanto, tenía un saldo a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque su crédito fiscal es superior al débito fiscal. Entonces, como el IVA es un impuesto que se puede pagar para, para extinguir la deuda, puede ser por pago o también por compensación, ¿verdad? Entonces, el débito fiscal, que es lo que nosotros le debemos al fisco, son 17.000, pero vamos a compensar esos 17.000 con el crédito fiscal. Por lo tanto, al fisco solamente le debemos 13.754. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos el caso del impuesto al IVA. Sabemos que es eh, caramba, sabemos que es un impuesto cuyas características nos permite pagar por compensación. Quiere decir que aquello que nosotros hemos pagado de IVA al comprar, el fisco nos lo reconoce y solamente vamos a cancelar la diferencia. Bien, aquí tenemos entonces todo lo que es el IVA y todo lo que es el IT. ¿Saben ustedes ingresar a la calculadora tributaria? Bueno, se los dejo Yo no, Lisa. ya, muy bien. Entonces vamos a, vamos a hacer un ejercicio por el cálculo de la deuda tributaria. Vamos a escoger el navegador y aquí vamos a decir, queremos la calculadora tributaria en Bolivia. Listo, ahí está. 2022. Listo, aquí está. Entonces, aquí nosotros vamos a tener calculadora tributaria. Muy bien, escogemos esa opción y eh, ¿listo? Vamos a ver acá. No, no es esta parte. Vamos a ir un poquito más de atrás.
La calculadora tributaria. Aquí. Listo. Elementos. Y vamos a tener acá las multas. Y dice clic para ingresar a la calculadora tributaria en Bolivia. Automáticamente. Listo, aquí entramos. Oh, ¿qué pasó? Una calculadora. A ver, vamos a ver acá. Descarga. No, vamos a ver acá. No es esta. Calculadora tributaria. A ver, oficina virtual. Aquí. Calculadora tributaria. Es calculadora tributaria, oficina virtual. Entonces, aquí nos piden estos datos. El número de NIT, nos pide el periodo fiscal y el mes. Entonces vamos a colocar aquí los datos. Entonces el sitio es calculadora tributaria oficina virtual. ¿Sí? Listo. Vamos a traer los datos de acá del Excel. Y si nosotros no colocamos NIT, no nos genera estos datos. Entonces tenemos que colocarle siempre el número de NIT. ¿Ya? Vamos a ver acá el número de NIT y decimos 1028 42 71 1027. Colocamos el número de NIT. Luego colocamos el año. ¿De qué año es la deuda? Es del 2019. 2019, ¿cierto? El mes, como es marzo, enero, febrero, marzo, entonces el mes es 3. ¿Sí? Listo. El sistema, al colocar el número de NIT, automáticamente identifica al contribuyente. El tipo de contribuyente dice es una persona jurídica. Este contribuyente es de Santa Cruz, considerado como gran contribuyente. Bien. ¿Qué impuesto queremos calcular? El IVA. Entonces buscamos aquí, seleccionamos impuestos, los tipos de los impuestos y buscamos acá impuesto al valor agregado. IVA. Aquí está. Listo. Muy bien. ¿Qué formulario utilizamos para pagar el IVA? El formulario 200. ¿Sí? Fecha de cálculo para pago. ¿Cuándo lo queremos pagar? Ya ahora no nos da tiempo. Mañana. Entonces vamos a colocar el 21 de julio. Listo. Ese mes vamos a pagar. Ese día vamos a pagar. Mañana vamos a pagar. Ahora no nos da tiempo para ir al fisco, para ir a, ¿cómo se dice? Al banco, hasta que hagamos nuestra boleta y todo lo demás. Entonces, ya no nos va a dar tiempo. ¿Y cuánto es lo que debemos del tema de los impuestos? Vamos a ver aquí. Entonces, es marzo. Debemos 13.754. Entonces, 13.754. Eso es lo que debemos de IVA, ¿verdad? Entonces, dice, el contribuyente tiene multa por incumplimiento de deberes formales, eso se llama el IDF, quiere decir que yo no presenté mi formulario ni lo declaré al fisco. No lo declaré, nada, no hice nada. Entonces, me merezco también una multa por incumplimiento de deberes formales. Listo. Y le calcular eso. Miren. Entonces,
El tributo omitido, ¿sí? Es los 13.754. Es lo que yo debería pagar. Desde el día que yo tenía que pagar, cuando tenía que pagar yo este impuesto, tenía que pagar el 22 de abril del 2019. Aquí dice, ya me establece este reporte de deuda tributaria. ¿Cuándo debería haber pagado? El 22 de abril del 2019. ¿Qué tasa de interés me están aplicando? El 4%. ¿Cuántos días demora tuve yo? O sea, desde el día en que tenía que pagar hasta mañana, ¿cuántos días han transcurrido? 1.186 días. Y aquí tenemos la actualización de la deuda, ¿sí? Dice, ¿qué valor tenía la UFB al 22 de abril? Era 2.29995. Ahora la UFB para mañana, la UFB es 2.38623. Entonces, estos son los datos que ha tomado en cuenta esta calculadora tributaria para actualizar el valor de la deuda. Ese ya es el total de la deuda tributaria. El tributo omitido son los 13.000. El mantenimiento de valor, producto de desde que el día que tenía que pagar hasta ahora, ¿no? Este dinero ha aumentado su valor en 516. ¿Cuál es el interés? Son 2.010 bolivianos. Imagínense desde el 2019, 2021, 2021 y 22 son 2019, ¿no? 2019 al 20, al 21 y al 22 son 3 años. ¿Sí? En 3 años el interés es de 2.000 bolivianos. Como yo no presenté mi formulario dentro del término, no declaré, entonces tengo una multa de 239. Entonces, la deuda tributaria es la suma del tributo omitido, el mantenimiento de valor, los intereses y la multa por presentar la declaración jurada fuera de plazo. La estoy recién pagando hoy día, la voy a declarar recién. Entonces, en total tendría que pagar 16.519. ¿Sí? Entonces, eso es la forma como nosotros calculamos nuestra deuda tributaria, ¿no? Entonces, en función a estos datos, nosotros tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos, nuestro formulario 200, porque es primera vez que lo vamos a declarar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos valores cuando nosotros vamos a realizar la declaración. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos más que 13.754? Voy a tener una deuda tributaria, ¿sí? Le voy a quedar debiendo al fisco el mantenimiento de valor, el interés y la multa. Entonces, voy a quedarme aún todavía con deuda. Y esa deuda me la va a cobrar el fisco. Para que no tenga deuda, yo debo cancelar estos 16.519. Es la única forma que yo puedo extinguir esa deuda. Extinguir quiere decir que desaparezca, ¿verdad? Esta es